No sé si alguna vez te pusiste a pensar en qué minuto de tu podcast comienza el verdadero contenido que estabas pensando en compartir, pero hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, en la que hoy vamos a hablar sobre esto, sobre el momento en el que comenzamos a compartir el valor en nuestros contenidos, que viene a colación de un tweet que leí de Pablo Fischer, @escucha podcast, un colega, un amigo argentino que se dedica justamente a reseñar y a opinar y a analizar el panorama del podcasting de habla hispana, digamos, argentino, pero muy centrado también en todo lo que es español. Bueno, a Pablo Fischer no lo conozco de manera... Otra de las personalidades con las que me hubiera encantado compartir un café cuando estaba, o un mate, cuando estaba en Argentina, pero no nos cruzamos y ahora, bueno, somos, no te diría que íntimos, pero hablamos muy seguido con Pablo. Y Pablo contaba en su Twitter, comentaba lo siguiente, lo voy a leer literal. Decía que me pasó varias veces este año arrancar un podcast narrativo, seriado, y que el primer capítulo sea malo, sin ritmo, largo en exceso, editado laxantemente sin un gancho que llame a seguir más allá de los primeros 5 o 10 minutos, tiempo más que considerable en un capítulo de 30 a 35 minutos, por ejemplo, ¿no? Y sigue Pablo, y conversando con grupos de oyentes, con gente genial que escucha muchísimo y que tiene oído muy fino, que el comentario sea: dale una oportunidad, mejora en el episodio 3 o 4. El más flojo es el primero, y ahí pone 3 símbolos, 3 signos de exclamación. Y por último, aquí viene la opinión, ¿no? Que dice: ¿a qué viene todo esto? Sin dar nombres y apuntando a un comentario objetivo, aguantar el primer episodio es lo contrario a lo que debería ocurrir cuando alguien pone un podcast que está hecho como una serie de varios capítulos. Hay que trabajar los inicios siempre, siempre con mayúscula, vuelve a poner. Y el primer episodio tiene que ser tan bueno como los otros o un poquito más potente, aunque sea un poquito. Bueno, ahí yo le respondí que estaba de acuerdo con él y se dio toda una disertación en la que participaron otras personas. @escucha podcast es el usuario de Twitter de Pablo. Tiene una newsletter muy interesante y un grupo de Telegram también muy interesante, y hace hincapié en este tweet en los podcasts narrativos, y yo coincido en los podcasts, en las ficciones sonoras, ¿no? O narrativos documentales. Y yo coincido mucho, pero en todo tipo de podcast, de que esos primeros segundos son fundamentales a la hora de captar la atención de nuestra audiencia. Esto es algo que en YouTube y también en las métricas de Spotify se puede ver de manera tangible, porque uno ve lo que es estas estadísticas de retención, ¿no? De cuánto tiempo escucha o ve la gente el contenido de uno. Y en YouTube no importa el contenido que hagas, no importa qué tan bueno sea tu contenido, y en Spotify también, la curva es dramática. De 100 personas que le dan play, a los 30 segundos o menos perdés una barbaridad de audiencia, y luego son muchos. O sea, es dramática, pero es aceptable. Es como escuchamos los contenidos nosotros. Entonces tenemos que esforzarnos mucho por hacer que ese primer minuto cautive la atención, capte la atención. Y Pablo lo lleva un poquitito más lejos, lo lleva a no solo ese primer minuto, sino ese primer episodio de una ficción sonora. Acá me voy a meter en un caso personal, en una ficción sonora que la verdad que no tengo autorización, ni ganas, ni derecho de mencionar, pero bueno, que un caso bastante cercano que tengo, en el que hubo que dirimir dos cuestiones muy opuestas, que fue la parte artística con la parte comercial, ¿no? Artísticamente, quien había pensado, quien había elaborado, quien llevaba adelante ese producto, vamos a llamarle, que era en audio y no quiero dar mayores precisiones, artísticamente esa persona consideraba que la obra tenía que tener cierta estructura, ¿no? Que artísticamente era comprensible. Comercialmente, la otra pata de esta producción, que se encargaba de la parte comercial, le decía: no, tenemos que impactar de entrada, tenemos que captar la atención no solo en el primer episodio, sino en el primer minuto, en el primer segundo tenemos que captar la atención, porque si no, por más esfuerzo que hagamos y por más redonda que sea la obra completa,
no va a tener el resultado obtenido. Claro, las personas que escucharon hasta el final ese primer episodio, las personas que escucharon la obra completa, todas han quedado muy contentas porque la parte artística fue genial. Ahora, nunca vamos a saber si aplicando esas técnicas que al final no se aplicaron de la persona que estaba encargada de la parte comercial o de la parte marketinera de esta obra, si la hubiera escuchado más gente y tal vez hubiéramos sacrificado un poco de esa parte creativa o adaptado, no sacrificado, adaptado esa parte creativa en pos de tener un resultado mejor. Yo soy muy fan de el equilibrio, por supuesto, ¿no? De que las dos partes, tanto la artística como la marketinera o la comercial, puedan coexistir en una producción, pero soy más fan aún de que si realmente queremos alcanzar nuevas audiencias, cautivar a nuestra gente y captar a la audiencia para que nos siga escuchando, que cuidemos con especial atención ese primer segundo, ese primer minuto de nuestro contenido.